Seguimos con más información y vamos a hablar con Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales. Dos temas importantes para esta jornada: el adelanto del presupuesto 2025, que tiene información de cómo cerraría este año, cuáles son las proyecciones que hace el gobierno, y también la incorporación, ¿no?, de Federico Sturzenegger, el nuevo ministro para el gabinete de Javier Milei, que incluso va a participar de la firma del Pacto de Mayo. Julio, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, una semana que empieza, bueno, feriado del 9 de julio mañana, y por lo tanto el anticipo de la suscripción del Pacto de Mayo que se firma en julio. Eso habrá que aclararlo muchas veces. Y un Pacto de Mayo que viene todavía flojo en consensos. Digamos que la política gubernamental tiene el tema del consenso, pese a los modos y a las formas que tiene el presidente de ir con todo, contra todo lo que se le ponga adelante. Hay que señalar que el tema principal es cómo ir ganando consensos. El primer consenso fue el consenso electoral. El segundo consenso tuvo que ver con la llamada ley bases, digamos, con que el Parlamento, el poder institucional lo vaya avalando, que el poder legislativo, que el poder judicial vaya acompañando. Esa ha sido la batalla hasta ahora. E incluso ese consenso lo ha ido adobando con lo que se dice cumplió con las promesas. Y las promesas en principio era el ajuste fiscal. Los principales ajustados, Rocío, fueron jubiladas y jubilados. Eso está claro con todos los análisis de cuentas realizados. Por eso ahora, e incluso de cara al presupuesto 2025, lo que hay es un ajuste de cuentas del presupuesto 24. Porque claro, el presupuesto 2024 fue congelado a los datos que estaban establecidos en el 2023. Y ahí queda claro que hay partidas que han sido dramáticas para el funcionamiento del propio Estado. Por eso lo que aparece ahora es un ajuste de las cuentas del 2024, pero en este ajuste, actualización para funcionamiento del presupuesto. Y uno de los temas que aborda es el tema de las jubilaciones, sobre todo aquellas demandas en la justicia que tienen sentencia firme. Digamos, no se plantea pagar el retroactivo de la sentencia, pero sí empezar a pagar desde ahora el haber actualizado. El tema es importante para quien lo cobre. Pensemos que muchos jubilados y jubiladas que han hecho esas demandas están en edad avanzada y por lo menos parcialmente el tema se resuelve. Digamos, como siempre, el ajuste recae sobre jubiladas y jubilados, pero por lo pronto hay una actualización del ingreso regular a partir de ahora, y luego se verá cómo se paga la compensación. Claro, Digamos que claro. el tema jubilaciones aparece en primer lugar en esta actualización de fondos del 24. Y respecto del 25, la jugada es mantener el horizonte de política económica que está planteado hasta ahora, es decir, con el acento en el tema del ajuste. Sí. No hay variación en un tema que muchos esperan, que es el tema tipo de cambio. El tipo de cambio se Eso, mantiene. Julio. Eso es un dato importante, ¿no? Lo que prevé este adelanto del presupuesto, que se va a presentar formalmente en el mes de septiembre, habla de un crawling peg que seguiría en torno al 2%. De acá a fin de año, que no se correría nada. Y hay que decir también que el mercado de futuros, muestra otra tendencia, ¿no? Los inversores se están cubriendo hasta este momento, por lo menos, a lo que podría ser un crawling peg del 5%. Es lo que pricea el mercado, ¿no? Que ese número va a ser mayor, en definitiva, ¿no?
Y el promedio que se prevé para el año que viene es en torno a los 1.100 pesos. Y hoy cualquiera que hable del tipo de cambio está pensando en un tipo de cambio más cerca de los 1.400. Ahí Ahora, hay una Julio, tensión. sí, pienso. Por eso te Sí, sí, sí. decía que... No, pero te decía que por eso es el tema del consenso. El gobierno te diría que está buscando que, de alguna manera, disciplinar a la economía argentina y está esperando que la inflación converja con ese crawling peg. Claro. Que la inflación converja al 2% mensual. Y ahí como llevar, objetivo. claro, y ahí, bueno, esta nueva, esto nuevo que surge de a partir de la convergencia entre el nivel de inflación del crawling peg, ahí poder hacer una unificación cambiaria, ¿no? Y levantar también las restricciones, levantar el cepo concretamente. Julio, pero vos decías algo interesante que era justo lo que me quería anticipar y preguntarte, es políticamente, ¿qué significa la firma de este acuerdo? ¿No? Entendiendo también... Digo, si esto es un respaldo a todo este discurso que viene haciendo el gobierno, a todas estas expectativas que todavía intenta generar adhesión con algunos actores que empiezan a mostrar, bueno, que no están del todo seguros o que les falta información, como es el mercado, ¿no? Que quieren respuestas más concretas que el gobierno todavía o no puede o no quiere dar, ¿no? También entendiendo esto, que... Obviamente hay temas que se están hablando en la mesa de negociación y que hay información que no nos llega, y es esa duda sobre cómo se van a hacer ciertas cosas lo que termina teniendo, ¿no?, una repercusión negativa en algunos indicadores. Yo creo, Rocío... Ahí justo se nos cortó. Nos ibas... Hola, a ver, hola. Julio, ahí te recuperamos. Mirá, justo le pusiste Sí. un poco de suspenso a la respuesta. Sí. No, creo que es un tema de tiempo, Rocío. Es un tiempo de tiempo. El gobierno está jugando contra el tiempo. Es un gobierno de minoría. Es un gobierno que tiene un escaso respaldo institucional. Me refiero Sí, en el Parlamento, en los poderes ejecutivos provinciales, municipales. No tiene volumen político, más el consenso que le otorga a los votantes en primera instancia, más esa expectativa o confianza que todavía se genera en una parte de la sociedad. Entonces, este es un acto en el fondo, no tiene mucho impacto en la cotidianidad, pero al gobierno le permite mostrar un nivel de consenso. Un nivel de consenso que es el que se viene manifestando hasta ahora con lo aprobado de la ley Bases principalmente, que es el gran logro. Yo te diría que en la economía todavía no logra ese disciplinamiento que busca. ¿Qué es esto que se llama los mercados? Los mercados es el poder económico, porque bueno, cuando uno dice mercado, en el mercado de compra-venta vale el que compra y vale el que vende, y hay una parte mayoritaria de la población que está afectada por el nivel de precios, aunque haya tendencia a la baja. Y este viernes se va a conocer el dato de inflación. Pero igual, más allá del dato de la inflación, cualquiera que nos escucha sabe cuánto poder de compra tiene con los ingresos que se tiene. Y la mayoría de la población vive de ingresos fijos, y con ingresos fijos que están acotados, porque no hay actualización de ingresos. Yo recién decía esto de los jubilados y las sentencias en firmes, porque es un tema que tiene que ver con una relativa recomposición de los sectores más afectados por la economía, pero eso no supone una generalización de mejora de los ingresos. No es siquiera, Julio, una recomposición, no digo, No, porque para ahí nada. se tendría, Por eso, históricamente tendríamos que ver, como vos, acá conversamos sobre el tema, ¿no? Y si hay algo en común es que prácticamente todos los gobiernos se han ajustado, ¿no?, a los jubilados. Exacto. Y el problema es mucho más estructural, ¿no? Digo, el tema siempre es más allá de la fórmula que se ponga para la actualización justamente de esos saberes, es cómo consecutivamente
pierden poder adquisitivo al punto tal de que una jubilación mínima no llega ni a cubrir la canasta básica del jubilado. Entonces, ni el siquiera fondo, con lo que proponía ahora, digo, se proponía desde Unión por la Patria, ¿no? De esa recomposición, ni siquiera esa pequeña mejora cubre la mitad. Entonces, siempre termina es siendo que como el rompecabezas que se mete, ¿no? Para que ayuden a cerrar las cuentas, lamentablemente. en el fondo, Rocío, es un tema de cómo se organiza económicamente la sociedad. Ujú. Estamos hablando de las jubilaciones porque fue el sector más afectado por el Sí. ajuste, pero bueno, la propia sociedad argentina tiene que definir cuál es el rumbo. Por Ujú. eso tu pregunta sobre este tema del pacto es cómo el gobierno muestra, no solo al interior de la Argentina, sino al mundo. Y cuando digo el mundo, digo el Fondo Monetario Internacional, los países aliados principalmente de la política exterior argentina, especialmente el gobierno Ujú. estadounidense que define en el Fondo Monetario Internacional la capacidad que el gobierno tiene para consensuar un rumbo, que es un rumbo de privatizaciones, de desregulación, por eso el nuevo ministerio y la designación de Federico Sturzenegger, donde, bueno, de alguna manera es una competencia a ver quién Ujú. avanza más en este rumbo, que podríamos definir antipopular, liberalizador, entre Toto Caputo en el Ministerio de Economía y Federico Sturzenegger en este Ministerio de Desregulación, para avanzar en temas estructurales. Sí, 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 Milei sí, ha sí. dicho que estas reformas en curso entre el decreto y lo que favorece la ley es varias veces más que las reformas de los años 90 y que todavía hay miles de proyectos para reformar Ujú. la economía, el rumbo de la Argentina. Sí. Por lo tanto, me parece que ahí está el tema del pacto, es seguir mostrando que la Argentina avanza hacia estos objetivos, para decirlos en términos políticos, que propone la ultraderecha. Te diría a contramano de lo que pasó este fin de semana en Francia Es verdad. o, Sí, Julio. o la semana pasada en Gran Bretaña y hace muy poquito en México, Sí, va que te creciendo. muestra, Sí, va bueno, creciendo la división, ¿no? Incluso, es ¿no? eso. Porque son Te dos diría masas que, que aumentan y son muy eh, polarizadas. exacto, Cerramos con exacto, y eso, creo que Julio, sí. eso es un tema de rumbo, Rocío. Me Mm. parece que ese es el debate que está en el mundo y que obviamente también está en la Argentina. Me parece que por ahí viene el tema para pensar un balance político de esta convocatoria al pacto. El marco, Julio, ¿no? El marco en el que suceden estas cosas. Julio, gracias, como siempre, por atendernos y traernos tu análisis sobre estos temas de agenda. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.